Muy bien, aquí estamos. Por supuesto, tenemos la dicha de tener aquí al reverendo padre Rory y que nos sentimos muy felices de tenerlo aquí entre nosotros. Como se llama, es el vicario. Vicario significa el lugar del cardenal. Imagínese usted eso. Eso es. Cuando no está el cardenal, aquí está el vicario. Así que para nosotros es una bendición, reverendo, que esté entre nosotros. Y nos sentimos muy felices y bienvenido que la tecnología ha sido, ¿verdad?, a ser un instrumento de Dios para que muchos conozcan a Jesucristo y lo que quiere sobre todo actualmente nuestra Iglesia Católica. Muy bien, padre. También, ¿verdad?, que más la pequeña también bienvenida a reverendo diácono Lorenzo, que está entre nosotros, ¿verdad? Aquí tenemos a Marixa Gómez, que es la coordinadora de Panamá Oeste de la Renovación Carismática, está aquí presente. Ella es la delegada de Renovación Carismática, también para lo que es la Asamblea Eclesial. Así que también va a haber muchas preguntas y pueden hacer sus preguntas a través de las redes sociales también. Que saludos. Muy bien, buenas noches a todos, a todas, donde quiera se encuentren, todos unidos en ese Espíritu de Dios que mora en Jesús y que mora en nosotros, porque es el mismo Espíritu que nos hace decir Abba, Padre. Y quiero partir de esa idea porque a veces desconocemos o no creemos que el Espíritu que tenemos nosotros es el mismo Espíritu de Jesús. Que no es un espíritu que se va y viene, es el espíritu que subyace y en el que todos pendemos como el océano y las olas. En el océano cada ola es distinta en tamaño, en fuerza, pero todas las olas son océano. Igual nosotros, todos parecemos distintos, separados por la distancia, pero en el océano de Dios, como bien lo decía Benedicto XVI en Spe Salvi, en ese océano de Dios, todos somos océano, aunque nos veamos como olas. El Espíritu de Dios está en todo ser porque es Espíritu, Señor y dador de vida. Sin el Espíritu Santo, nada. No hay vida. Por lo tanto, hay que partir de esta experiencia de un Dios que es Espíritu también y que está convocando a la Iglesia de América Latina por las mediaciones normales de obispos, presbíteros, diáconos y todo el pueblo de Dios para una renovación de la Iglesia. Para el año pasado, en el 2020, ya se había preguntado al Papa de parte de América Latina si se había pensado en hacer una nueva conferencia del episcopado latinoamericano y del Caribe. A lo que el Papa respondió que todavía parecida ni siquiera se conocía, que gran parte de la riqueza de este documento estaba guardada en los cajones donde guardaban los textos. Y yo decía desde hace algún tiempo que Aparecida se había convertido en desaparecida. Y entonces allí donde sale de parte de el CELAM una propuesta para una iglesia en salida, misionera y sinodal. Estos títulos van marcando un nuevo derrotero para nuestra iglesia. Recordemos que ya el Papa había dicho antes, cuando recién él comenzó su papado, le dijo a los cardenales que estaban con él que uno podía ser papa, cardenal, obispo, y yo le sumaría presbítero, diácono o laico comprometido, y no ser discípulo de Cristo, porque se vuelve enemigo
de la cruz de Cristo. Pues recordando que la cruz de Cristo, en la teología bíblica más reciente, la cruz no es la cruz, sino que la cruz es el crucificado. La cruz es Cristo con los brazos abiertos, extendidos, haciendo el signo indeleble, pero que representa la entrega de su cuerpo y su sangre por amor a la humanidad. Una entrega salvadora. Esta es la gran noticia. Esa es la buena nueva de la victoria. Jesucristo, muerto y resucitado, ha vencido el pecado, el mal, que llamamos Satanás, y la muerte. Todo está vencido. Eso es lo que dice la palabra. Y entonces, pues, esa buena nueva del triunfo del Señor, porque él mismo ya en San Juan dice, todo está consumado, un triunfo que ya está consumado, es lo que necesita el mundo y esta América Latina que se ha anunciado. Verdaderamente una buena nueva de victoria. Entonces se lanza una primera llamada de esta Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe sobre Aparecida, pensándola como memoria y desafíos, con el lema, todos somos discípulos misioneros en salida. Y nos propone que en este 2021 nos va a unir un gran acontecimiento eclesial. Primero, para agradecer. Es decir, la memoria nuestra tiene que ser agradecida. Segundo, para contemplar. Agradecer, porque regularmente somos muy duros en agradecer. Por estar pensando en lo que no tenemos y deseando lo que no tenemos, los caprichos y las expectativas nuestras, perdemos lo que tenemos. Por lo tanto, no vivimos en gratitud. Por eso lo primero es una actitud agradecida. Segundo, para contemplar. Vamos a contemplar la historia, vamos a contemplar América Latina, vamos a contemplar las luces y sombras, para profundizar entonces y reavivar los frutos y retos que nos dejó la quinta conferencia de Aparecida. Entonces, ¿cómo hacer eso? Esto hay que hacerlo llevando a cabo una visión clara del proyecto pastoral que el Papa Francisco planteó desde su inicio en el pontificado, comenzando con Evangelii Gaudium. En el Evangelii Gaudium, recuerden, hay muchos elementos, pero uno que es importante es que él dice, en esta nueva etapa de la historia, la iglesia debe estar marcada por la alegría. Y va a hacer muchas comparaciones. Una iglesia no puede ser como una cuaresma sin Pascua, una iglesia triste, sino marcada por la alegría. Y va a hablar que Aparecida despliega una eclesiología del pueblo de Dios, peregrino en la historia. Esto en Evangelii Gaudium 115. Entonces va a decir, va a tomar del Concilio Vaticano II esta particular forma de ver la iglesia como pueblo de Dios. Pueblo de Dios son los laicos y los pastores, todos juntos. Una iglesia donde nadie es más que nadie, ni nadie es menos que nadie. Tomado de la Lumen Gentium. Es decir, una iglesia donde todos nos reconocemos hermanos y donde si hay diferencias es en virtud de la ministerialidad, es decir, de los servicios que se dan. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque ya el concilio había planteado que necesitábamos salir
de la idea verticalista preconciliar. Había una idea verticalista. El Papa, los cardenales obispos, los presbíteros y el pueblo, que era prácticamente tercera categoría. Entonces, esa visión cambia. En el pueblo de Dios todos somos iguales y tenemos la misma dignidad. Ya no es gente con mayor dignidad o menor dignidad. Ya no es gente revestida de dignidad. Todos somos hermanos, siguiendo las palabras de Jesús. Hay un solo maestro, hay un solo Señor y ustedes todos son hermanos. Entonces, esto por esa parte. Otra parte es que las comunidades deben partir de una cultura de encuentro. La iglesia no puede ser cerrada, tiene que ser de encuentro. En este mismo sentido, el Papa va a llamar a que todos somos discípulos misioneros, todos. Hay que retomar y concienciarnos de esto. El llamado no es solo a quienes ostentan cargos y responsabilidades formales en la iglesia, sino que se logre llegar a todo fiel cristiano y que en una teología de sinodalidad, es decir, de sin odos, sin odón, en un solo camino, en el mismo camino, se abran nuevos caminos que los fieles recorran en la ruta evangelizadora, donde se da el anuncio del reinado de Dios. Y aquí hay que recordar que es un volver. El Papa insiste en que hay que volver a las raíces. Hay que volver a Jesús. Hay que volver al Cristo. Porque en palabra suya hemos aguado el evangelio. Entonces se requiere volver a Jesús. Recomenzar desde Cristo en las palabras de Aparecida número 12. Es necesario recomenzar desde Cristo. Entonces, para ello dice, es inédita esta asamblea eclesial y se encuentra en esta perspectiva teológica y en esta novedad eclesiológica sinodal y en salida para América Latina y el Caribe, en profunda comunión con el Santo Padre y como ofrenda para la Iglesia universal. Es decir, al ser la primera en su clase, es una ofrenda para la Iglesia universal. Porque lo más seguro es que sean otras asambleas eclesiales en otros continentes. Y esta será esa primera que como ofrenda despertará ese deseo en otros lares. La identidad sinodal de esta asamblea eclesial abarca plenamente toda diversidad. El Papa Francisco quiere que en continuidad con los sucesores de él se lleve a cabo una nueva forma de conversión. Entonces va a hablar prácticamente de 7 documentos en los que se habla de 7 conversiones. Y nos invita, claro, para poder vivir esta asamblea, se nos invita a conocer estos documentos, a conocer lo que dicen, lo que el Papa expresa. ¿Por qué? Porque ahí está el plan pastoral de Francisco. El primero es Evangelii Gaudium. Evangelii Gaudium con la conversión pastoral. Una llamada a la conversión pastoral. Donde, por ejemplo, una de las cosas que dice Evangelii Gaudium, que marcó mucho ese momento, es que estamos llamados a salir de el hecho y de las formas de pensar en que todo se hace así. Y así se ha hecho siempre. Hay que renovar. Hay que innovar en la iglesia, mirando las situaciones socioculturales, políticas, religiosas, y poder entonces llevar a cabo una conversión de la pastoral. Es que siempre lo hemos hecho así. No es porque siempre lo hemos hecho así. ¿Qué dice Jesús sobre las realidades que hay en América Latina y el Caribe? El segundo documento es Laudato Si.
donde se invita a la conversión ecológica, una nueva mirada. Fíjense que el Papa Francisco hace una llamada, incluso reinterpreta el Génesis, porque ya no dice dominar la creación, sino cuidarla. Porque precisamente porque hemos querido dominar la creación, es como la tenemos. Hay que cuidar la creación. Hay que entender que la creación y nosotros formamos una unidad, que si rompemos esa unidad, se rompe la vida. Por eso habla de la casa común, incluso te va a hablar de la madre tierra, siguiendo a San Francisco de Asís, y el hermano Sol, la hermana Luna, esa hermandad, donde todos formamos una hermandad, incluso con lo más inverosímil para el mundo moderno. La hermandad con el cosmos, el hermano Sol, la hermana Luna, esa hermandad. Entonces, un tercer elemento es Episcopalis Communio, llamando a una conversión sinodal, en primer momento a los obispos y luego a toda la iglesia. La sinodalidad, ir por el mismo camino. Porque precisamente cuando vamos por el mismo camino es cuando haremos testimonio de unidad. Cuando todos vivimos la comunión, esa unidad en la diversidad, pero en unidad, entonces la gente podrá decir, miren cómo se ama. Es un testimonio de amor que se vuelve comunión. El cuarto es querida Amazonía, donde llama la conversión cultural. La conversión cultural. Entender de una vez por todas que no hay culturas mejores o peores. Solo hay culturas. No hay religiones mejores y peores. Solo hay religiones. Por eso diría el Papa, ¿a quién ama más Dios? ¿A un cura de pueblo o a Gandhi, a Mahatma Gandhi? ¿A una religiosa o a un ateo? Y va a decir, los ama igual a todos. Porque Dios nos ama a todos por igual. Retomando aquello que decía el Concilio Vaticano II de las semillas del verbo. En todos los lados, en todo lugar, a uno más recóndito hay semillas del verbo. Elemento verdadero de santidad. Aún en las religiones más escondidas del mundo, de tener esa apertura hermanada, que se va a fortalecer con el quinto documento que es Fratelli Tutti, con la conversión social, el reconocimiento de que todos somos hermanos. Ya hermano no solamente el católico que está con nosotros, no es el que piensa como yo, sino que todos somos hermanos. Además, el Papa marca un sexto documento que es Misericordiae Vultus. Podríamos hablar de una conversión a la misericordia. Recordando aquello de Oseas, que Jesús también dice, y es el que lo da más a conocer, misericordia quiero y no sacrificios. Amor en vez de holocaustos. Y un séptimo documento, Gaudete et Exsultate, sobre la santidad cristiana, donde marca la belleza de la santidad de los santos de al lado, y va a decir de la señora que crió a los hijos vendiendo empanadas y no ha sido elevada a los altares, pero que es una santa, hasta llegar a la conclusión del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium 40, de que todos los bautizados participamos de la misma vida divina y somos realmente santos. Y esto es una revolución. ¿Por qué? Porque esto significa que no hay que alcanzar la santidad, como hemos creído. Ya lo somos. Solo que no lo sabemos. Solo que no lo creemos. Y por lo tanto no lo vivimos. Pero somos el pueblo santo de Dios. Que lo decimos en el credo. Este acontecimiento de la asamblea eclesial es un hito para el CELAM. Entonces el Papa va a decir respecto a todo esto, sobre todo desde querida Amazonía, sueño con un continente que luche por los derechos de los más pobres.
de los pueblos originarios, de los últimos, donde su voz sea escuchada y su dignidad sea promovida. Y no hay que irse allá al Amazonas, aquí mismo, entre nosotros. Y ahora que decía el hermano que soy el vicario del obispo, recordaba que en los primeros siglos, primero, segundo y hasta el tercer siglo, el vicario de Cristo no era el Papa. Cuando uno lee los documentos de ese momento, las cartas de los padres primeros de la iglesia, resulta que los vicarios de Cristo eran los pobres. Los pobres eran los vicarios de Cristo, no el Papa. Bueno, todavía no había Papa en ese sentido propio que hoy tenemos, ¿no? No había Papa. Había el obispo de Roma, el primus inter pares, ¿no? Pero se entendía claro que los vicarios de Cristo eran los pobres. Entonces, Francisco está retomando esto. No lo ha dicho totalmente como se dijo entonces, pero ya lo está insinuando. Hay que volver a buscar a los más pobres. Pobres morales, pobres sociales. Por eso tengo un sueño social. Segundo sueño, dice, con un continente que preserve esa riqueza cultural que lo destaca, donde brille de modo tan diverso la belleza humana, la belleza cultural. Fíjense que el Papa tuvo unos detractores muy grandes cuando hizo Amazonía y llevó unos regalos que le dieron de unas imágenes de los dioses que tenían los aborígenes, etcétera, y los llevó allá a Roma y los puso en el Vaticano y se hizo un revolú porque decían que había hecho un sacrilegio. Pero es que no hemos entendido que todo lo que esté en la mente no es Dios. Todo lo que esté en la mente, toda idea de Dios, toda imagen de Dios que tengamos en la mente no es Dios. Porque Dios no cabe en la mente. El sueño de San Agustín, aquel que veía en el niño haciendo el hoyo en la arena y luego buscando el agua en el mar y echándola al hoyo, y le dice, ¿y por qué haces eso? Es que voy a echar el mar, todo ese océano, en el hoyo. Y Agustín dice, no puedes hacer eso, es imposible. Dice, pues ese hoyo es tu cabeza y ese océano es Dios. Nunca lo puedes meter en tu cabeza. Por eso la prohibición hebrea de decir el nombre de Yahvé, de no decirlo. Y la prohibición de hacer imágenes. No es solo imágenes físicas, ante todo son las imágenes mentales. Recordemos que por esas imágenes mentales de Dios es que hubo de pronto la cacería de brujas. Todo el tema que se dio de la Inquisición católica y protestante, porque no solamente fue la católica, hubo Inquisición católica y protestante. Terrible. Las cruzadas, por las ideas que tenemos y que las ponemos como lo único verdadero, y el que no piense como yo, muere. Casi como los talibanes. Entonces, el Papa está llamando a un sueño cultural, a respetar las culturas, a entender que en el corazón de todo ser humano Dios está autorrevelando como amor, y que donde quiera que se esté, si se vive el amor, se vive en Dios. Sueño con un continente que custodie celosamente la abrumadora hermosura natural que lo engalana. El sueño ecológico, esa importancia de cuidar el medio ambiente, del hermano medio ambiente. Sueño con comunidades cristianas, dice, capaces de entregarse en América Latina y el Caribe hasta el punto de regalar a la iglesia nuevos rostros con rasgos latinoamericanos. El sueño eclesial, una iglesia con rostro de Cristo. ¿Sí? Entonces, todo esto es lo que va a motivar esta asamblea, esta primera asamblea eclesial de América Latina y el Caribe. Es un sueño que el Papa tiene. Pero no solo el Papa se ha orientado con mucha gente que le ha llevado también a mirar eso que el Espíritu Santo quiere que miremos en cada momento de la historia.
y que es sumamente importante escuchar lo que dice el Espíritu. Entonces, el Papa Francisco dice que el proceso sinodal tiene su punto de partida y también su punto de llegada en el pueblo de Dios. Es decir, aquí el Papa está hablando de dos palabras que pueden hacer temblar a la gente: reforma y regeneración. Reforma y regeneración. Y cuando habla de reforma y regeneración, está pensando en volver a Jesús, volver al proyecto de Jesús, al proyecto del reinado de Dios, que se tiene que dar aquí en la historia, que en esta historia humana, donde se ve lo fáctico, lo empírico, en esta historia humana, el ser humano debe vivir la vida eterna. Es decir, la vida eterna para después de muertos se deja como plenitud, pero aquí hay que vivir la vida eterna. Eso que ya anteriormente Benedicto XVI había dicho en Spe Salvi, cuando se pregunta ¿y qué es la vida eterna? El número 10. Él va a decir, la vida eterna, número 12, 13, dice, es como la forma en que la totalidad nos abraza. Y yo abrazo la totalidad. Es como el instante en el que nos sumergimos en el océano infinito del amor de Dios. Por lo tanto, la concepción, el paradigma de vida eterna cambia. La vida eterna no es un tiempo sin fin por allá, lejos. No, la vida eterna comienza con la experiencia de ser amados por Dios y de estar dentro de Dios, que es lo novedoso también, que en esta asamblea tiene que marcarse, porque él lo dice en Gaudete et Exsultate, número 52. Habíamos enseñado durante mucho tiempo que Dios habita en nuestros corazones. Ahora es tiempo de enseñar que nosotros habitamos en Él, que Él es nuestro templo santo. Entonces, por eso, la conferencia de Aparecida nos había dejado una tarea pendiente, y es la de la misión continental. Y en esa misión continental hay que volver a Jesús. Una misión y conversión permanente de una iglesia en salida y sinodal ahora. Una visión nueva. Esta visión es sumamente importante. ¿Por qué? Porque si la asumimos así, nos cambiará todo. Y tenemos que recordar algo necesario. El vino nuevo no se puede echar en odres viejos. Es decir, el vino nuevo de Jesús, que es el que el Papa quiere retomar, no se puede echar en un odre viejo que vive de ideas y creencias que no corresponden al Jesús de Nazaret y que no corresponden al Dios que mostró Jesús de Nazaret. Entonces, vino nuevo en odres nuevos. Ideas nuevas sobre Jesús, que no son tan nuevas, pues ya tienen 2000 años, hay que echarle en una mentalidad nueva. Esa mentalidad nueva, pues hay que vivirla para responder a unas preguntas. ¿Cuáles son los nuevos desafíos para la Iglesia en América Latina y el Caribe a la luz de la quinta conferencia de Aparecida? ¿Cuáles son los desafíos? Recordemos que hemos heredado un poco esa idea de la iglesia encerrada. Una iglesia encerrada. Los que estamos aquí, perfecto. Pero los que están excluidos, esos los olvidamos. Y aquí aprovecho para decir, bueno, en el camino de Jesús, en el sueño de Jesús, ¿cuál era? El reinado de Dios. El reinado de Dios. Es decir, Dios reinando en las vidas. No es un lugar, no está aquí ni allá. No es comida ni bebida. Es amor, alegría, paz, gozo en el corazón. Es decir, el reinado de Dios es la vida de Dios en mí y mi vida en la suya. Dice un escritor
Jesús es lo que acontece cuando Dios opera, actúa sin impedimentos en una persona humana. Jesús es lo que acontece, porque recuerden que Yeshua significa Yahvé salva. Por tanto, la salvación de Yahvé, la salvación de Dios, Jesús, es lo que acontece cuando Dios actúa sin impedimentos, sin obstáculos en una persona. Y por lo tanto, por esa razón, los objetivos de la celebración de esta asamblea son variados. El primero, reavivar la iglesia de una nueva manera, presentando una propuesta reformadora y regeneradora. Estas palabras tienen peso, porque esto indica vino nuevo en odres nuevos. Necesitamos un cambio de paradigmas sobre ideas de Dios. Dios, le decía hoy en la homilía a la gente, Dios no puede ser pensado. Dios solo puede ser vivido. Por eso es que Jesús nunca habla de cómo es Dios, sino cómo se vive el reino de Dios, el reinado de Dios. A Dios no se le puede pensar, porque del momento que lo pienso y lo meto en mi mente, ya lo reduzco y ese no es Dios. Es un ídolo. Máxime que lo estoy buscando fuera siempre, con más razón. Entonces hay que reavivar la iglesia de una manera nueva, presentando una propuesta reformadora y regeneradora. Es decir, no es que viene lo mismo de lo mismo. No, esto tiene que cambiar. Si queremos que nuestra América Latina y el Caribe experimenten al Dios amor, la alegría de la salvación, que dice Aparecida, no hay mayor alegría que encontrarse con Jesucristo. No hay mayor alegría. Pero en un continente triste. Por eso tiene que ser una propuesta reformadora y regeneradora. Segundo objetivo, ser un evento eclesial en clave sinodal y no solo episcopal, con una metodología, fíjense, representativa, inclusiva y participativa. Es algo fenomenal, también es inédito. Es decir, que van a opinar, van a hablar, van a dar su punto de apoyo, van a dar sus expectativas y sus sueños, los laicos y las laicas. No solamente los obispos, sino que va a ser representativa, inclusiva y participativa. Tercer objetivo, hacer posible una relectura agradecida de Aparecida para gestionar el futuro. Aquí tenemos que recordar que el CELAM, hace un par de años ya, hace 4 o 5 años, mandó unos documentos a la iglesia, a toda la iglesia latinoamericana, sobre un estudio de los posibles escenarios para América Latina en el 2033, en el 2035, el 2030. ¿Cómo sería América Latina para ese tiempo? Entonces, los posibles escenarios. Recuerdo que decía uno, bueno, la gente ha entrado por el camino del evangelio, los pueblos se han unido, ahora hay la Unión Americana como la Unión Europea, una sola moneda, la hermandad, un escenario. Otro escenario, ha crecido las pandillas, han crecido los narcos y se ha apoderado de América Latina, es un caos. Otro escenario, de pronto lo que ha pasado es que los gobiernos todos han perdido porque se han hecho corruptos, el pueblo se ha corrompido también, esto es un caos. Entonces, mirar los posibles escenarios de cambiar o no en este momento lo que estamos haciendo. Dependiendo de esos cambios de la hora, cambiarán los escenarios futuros. Entonces hay que gestionar el futuro releyendo de manera agradecida Aparecida. Ser un hito eclesial que pueda relanzar los grandes temas aún vigentes que surgieron en Aparecida.
y retomar temas y agendas impactantes. Y va a decir algo, este momento es un kairos. Kairos es tiempo de Dios, que es tiempo no tiempo. Es difícil de imaginar un poco eso. Tiempo no tiempo, el no tiempo. El kairos es el tiempo de Dios, la acción de Dios en el tiempo. Un signo compartido con otros continentes del que pueden brotar muchos frutos. Otro objetivo es reconectar las 5 conferencias generales del episcopado latinoamericano. Oiga, para hacer esto tenemos que volver a leerlas. Y a nosotros que no nos gusta leer casi. Ahora no solo nos manda a leer Aparecida, que no la leímos, sino que hay que leer Aparecida y las otras 4 para poder reconectarlas. Y dice, vinculando el magisterio latinoamericano al magisterio del Papa Francisco, marcando 3 hitos en este proyecto. El primer hito es leer y mirar esa continuidad entre Medellín a Aparecida, no olvidando Río, que dio unos puntos de partida interesantes. El segundo hito es de Aparecida a Querida Amazonía. Y el otro es de Querida Amazonía hasta el Jubileo Guadalupano y de la Redención. Recuerden que el Jubileo Guadalupano en el 2031, que cumple 500 años de las apariciones de Guadalupe, y en el 2033 los 2000 años de la muerte y resurrección del Señor. Entonces, estos 3 hitos. ¿Qué pasa si nosotros no conocemos los 5 documentos del episcopado latinoamericano y no conocemos los documentos del Papa? ¿Cómo vamos a vivir los hitos? Es imposible. Entonces, por eso es necesario encontrar las formas de motivar al pueblo de Dios a que se asocie al magisterio del Papa Francisco, a que se conozca, se vivencie toda la línea teológica y pastoral del Papa Francisco. O sea, se nos está obligando prácticamente a leer, porque si no lo hacemos, no tenemos los criterios claros para decir qué pasó aquí en este hito, qué pasó en este otro hito y qué pasará en este otro hito. Si no leemos, si no entendemos esto, entonces, pues claro, no vamos a saber hacerlo. Entonces, esta renovación de la iglesia implica a un pueblo que no esté receptivo, anquilosado y estático. No, un pueblo que empieza a dar razones de su fe y que por tanto entre en la riqueza del magisterio de la iglesia. A partir de esto, entonces, este proyecto de la primera asamblea se ha propuesto hacerse en un proceso en el tiempo, un proceso de preparación, donde pues hubo un comité de contenidos, una redacción de un documento para el camino, la redacción de la guía metodológica, todo esto. Y luego saltamos entonces a un tiempo de escucha, que es el tiempo en que estamos ahora mismo. Ese tiempo de escucha en un primer momento estaba marcado desde noviembre del año pasado hasta febrero, marzo, abril, decían algunos. Pero con el atraso que ha habido por la pandemia y otras cosas, ese tiempo de escucha se ha extendido hasta agosto. En el tiempo de escucha, lo que se nos llama es a participar del cuestionario que se ha enviado para que participemos a nivel personal o grupal, y ambas. Hay 3 formas de participar básicamente de esto. Una forma es recibiendo el documento en PDF que se dio o en Word, como también se mandó últimamente, y se llene el documento de manera digital. Es una forma de participar. Se llena el documento, el cuestionario, y luego se envía a las vicarías de cada diócesis, y de las diócesis se envía a Bogotá, al CELA. Nadie más estará viendo eso, no se harán resúmenes, se pone tal y como la gente lo hizo, así se entrega. No hay que resumir, no hay que hacer nada. Solo lo que la gente diga. Lo que puso allí en las preguntas que se pone hoy, o de pronto en las cuestiones que hay que elegir.
Además de esto, también se puede acceder entrando directamente por la página web del CELA. Allí uno entra a Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe y le sale una página, baja y ahí sale de pronto registrarse. Usted se registra y ahí está el cuestionario para llenarlo. Y te piden nombre y todo. ¿Por qué? Alguien dice, ¿por qué piden nombre? ¿Por qué los nombres? Porque el sistema que han usado de la plataforma va a darse cuenta que una persona hace 2 o 3 veces el mismo cuestionario. Por eso la importancia de los nombres. Que una persona haga el cuestionario individual, por ejemplo, 3 veces de manera distinta en un lugar y en otro. Entonces, con el nombre se dan cuenta, sí, participó varias veces, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero aún así los nombres no los verá nadie. Porque primero el vicario pastoral no tendrá tiempo para ver todos los nombres de los que le mande. Eso se manda al CELAM directo y ya. No hay que tener miedo por lo del nombre. Además de esto, mirar que aquí lo importante en este momento es darnos cuenta que estamos en el tiempo de escucha. Y que en este tiempo se busca que participe la mayor cantidad de personas. Ya el mismo nombre, Asamblea Eclesial, marca que es una asamblea de la Iglesia Católica. Pero esto no cierra que participen las personas de buena voluntad de otras iglesias hermanas, inclusive ateos o agnósticos que con buena voluntad quieran aportar algo para que veamos mejor cómo pues transformar, renovar, reformar y regenerar nuestra iglesia de América Latina. Entonces, básicamente con esto sería como la parte teórica de este momento, y ahí vendría ver el cuestionario, que evidentemente no vamos a resolver, sino que vamos a presentarlo, vamos a ponerlo en compartir pantalla para que podamos mirarlo. Yo creo que ya salió ahí a la vista de todos. Lo podemos ver, ¿verdad? Entonces, ese cuestionario para el tiempo de escucha sinodal de la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe de forma comunitaria e individual. Recordemos que este cuestionario sale o surge de un documento que se llama Guía para el Camino, o sea, la guía metodológica, y de un documento que se llama Documento para el Camino. Son 2 documentos que se enviaron, luego se enviaron otros que son el resumen y luego la versión popular de la guía para metodológica, ¿no? En esa guía metodológica está el cuestionario. Ahora se sacó el cuestionario para poder manejarlo más fácilmente con 7 páginas. Pero es importante también que leamos esos documentos, el documento para el camino y la guía metodológica. Necesitamos leerlo para poder estar empapados de lo que se está manejando. Bien, con esta, así como visión, vamos a ver el cuestionario que está aquí. Ese cuestionario en el documento primero, en la guía para metodológica, está en 2 fases. Primero una fase que es personal y luego una comunitaria. Aquí se unió en uno solo. Este documento se puede llenar ya sea por una sola persona, ya sea por un grupo. Pero al principio, dice, invitamos a participar de este espacio de consulta. Entonces, las preguntas para responder en comunidad, grupo, ¿sí? En este caso, aquí está los espacios para los nombres de los participantes, el correo electrónico y o teléfono, fecha de nacimiento, género, país, desea seguir participando. ¿Por qué es importante todo esto? Porque cuando usted pone su país, fecha de nacimiento, etcétera, cuando se encuentre todo el material y se haga el documento de trabajo, este documento vendrá a cada país. Y nosotros sabremos que el aporte nuestro estuvo allí. Luego vemos también los grupos, las comunidades que responden, la organización, institución o red eclesial desde la que recibieron la invitación a participar. Por ejemplo, ustedes fue ¿desde dónde? Desde el movimiento, por ejemplo, la renovación carismática, si fue por allí. O si ustedes fueron por la diócesis que les invitó a participar. Depende cómo recibieron la invitación
a participar de este cuestionario. Luego, sobre la acción pastoral, entonces preguntan el ámbito. Si estamos en itinerario de discipulado misionero, si estamos en pastoral sacramental, pastoral juvenil, familiar. Entonces se describe la acción pastoral que realiza en la parte derecha, ¿no?, del documento. Luego hay toda una serie de posibilidades ahí: misionera, pastoral social, Cáritas, pastoral litúrgica, todas las opciones que podamos nosotros trabajar, y hay que anotarlo, ¿sí? Ponerlo allí. Entonces, ¿qué pasa? Que dice acá otros grupos. Por ejemplo, que hay otros grupos que no se mencionan, pero usted trabaja en ese grupo y usted recibió allí la información. Entonces, al observar todo lo que realizan en su comunidad, pregunta, dice, ¿qué es lo que más nos duele de esta realidad que estamos viviendo? Entonces, aquí hay que ir no a la forma tradicional. Bueno, yo creo que lo que más puede doler, no. ¿Qué es lo que más nos duele existencialmente? ¿Qué estamos viviendo? ¿Qué nos duele? ¿Qué es lo que nos da más esperanza de esta realidad que estamos viviendo? Entonces, aquí la cuestión no es inventar, porque hay una tentación de inventar. Vamos a llenarlo rápido e inventamos. No, vamos a hablar desde el corazón. Entonces, cuando hablamos del corazón, hablamos de la mente, va junto, corazón y mente, ¿no? Desde el corazón. De allí pasa cuáles son los temas más importantes para nuestra pastoral. Entonces, hay una serie de grupos aquí de estos cuadritos. Cada uno dice, elija en el recuadro, explique de manera breve por qué considera que cada uno de estos temas los considera los más relevantes, en orden descendente. De aquí mira, toca allí, y cuando toca allí le sale la pestañita. Esa pestañita usted la abre y sale la serie de elementos que usted piensa que son los que menos han sido relevantes en la pastoral suya. Entonces, la pandemia, la creciente exclusión, etcétera, los migrantes, el envejecimiento de la población. Usted pone en orden descendente del más importante al menos, que hemos olvidado en la pastoral. Y luego los más relevantes, acá, en el segundo cuadro. ¿Ve? Los más relevantes y los más ausentes. Aquí selecciona los temas más ausentes en su pastoral, que no han estado. Es que nosotros no tratamos, por ejemplo, el tema de los pobres. En mi pastoral no tocamos el tema de los pobres, eso es irrelevante, no es algo elevado. Entonces usted pone, el menos importante es el de los pobres. Y así lo vamos llenando. ¿Por qué? Sin pena y sin miedo. Recordemos que aquí el ego nos puede hacer una pasada muy grande. El ego es el falso yo. Es el yo que creo que soy, pero que no soy. Es ese yo que quiere engrandecerse y ver bonito, que todo sea bien. ¿Y cómo le va? Todo está bien, padre. ¿Y cómo va todo? Todo está hermosísimo en la pastoral juvenil. ¿Y cómo está todo bello en la renovación? Ese es el ego. El ego siempre quiere engrandecerse. Siempre quiere gloria. Siempre quiere renombre, quiere agradecimiento. Entonces, aquí hay que tener cuidado porque por querer presentar un rostro bonito del grupo en el que hago esto, entonces pongo todo bonito, pero es falso. No, aquí hay que trabajar con honestidad. Mucha honestidad. Entonces, aquí primero lo que consideramos temas relevantes y acá abajo los que no son relevantes. Aquí en la pastoral, cada uno tiene su pestañita, cada vez usted pincha, sale la pestañita. Luego, sigue, ¿qué consecuencia ha tenido en su acción pastoral no abordar estos temas? Los que no abordó. ¿Sí? Luego de responder sobre los temas más presentes y ausentes en su pastoral, responda a la siguiente pregunta. ¿Qué desafíos y nuevos horizontes plantean estas reflexiones para su vida personal, su vida comunitaria, la iglesia en su país y la iglesia en América Latina y el Caribe? Mire, como aquí lo que estamos viendo es, nos está tocando la vida.
Hay que hablar desde la vida, no desde ideas, desde la vida. Entonces, ¿en qué toca este planteamiento, esta reflexión, estos desafíos? Mi vida personal. Mi vida con todas mis relaciones personal, mi vida personal. Luego la vida comunitaria, lo relacional con los demás, etcétera, etcétera. Y esto nos lleva a una iglesia sinodal. No soy una isla, mi parroquia es mi parroquia, no me importan las demás. No me importa la línea del obispo, no. Somos una iglesia sinodal. Luego dice, en el recuadro de la derecha describan brevemente los aspectos a incorporar. ¿Qué vamos a incorporar? Igual, pincha allí y salen una serie de elementos que podemos incorporar, que no han estado presentes en nuestra pastoral, en nuestro grupo. Entonces se adicionan por orden también descendente, ¿no? Luego vienen las preguntas, ¿cómo podría incorporar en su vida personal estos desafíos pastorales que ha relevado para su acción pastoral? ¿Cómo podrían incorporar en su vida comunitaria estos desafíos pastorales que ha relevado para su acción pastoral? Y así va, en Iglesia del País y la Iglesia de América Latina y el Caribe. Aquí es interesante porque a veces nosotros no sentimos un nexo con la Iglesia del País, sino la iglesia local aquí, mi parroquia y más o menos la diócesis, pero no localmente, no totalmente en el país o en América Latina y el Caribe. Entonces, pues ya hay después unas recomendaciones finales sobre eso que aparecía en las pestañitas, también está al final, ahí. En el caso nuestro le hemos adicionado al final el correo de la Vicaría de Pastoral de David para que todas las respuestas lleguen a este correo. Y ya cada uno pues lo hará en su diócesis para llevar las respuestas a donde deben llegar. Entonces con esto pues cierro la presentación, muy simple, muy también corta por el tiempo. Y pues cualquier pregunta y el diálogo podemos iniciarlo ahora. Preguntemos, hablemos, etcétera. Buenas noches, padre. Buenas noches. Padre, allí deseo hacerles una consulta referente a la primera parte del cuestionario. Al momento en que hablan de los grupos, vi que hay varios espacios. Yo asumo, pero quiero que usted me certifique allí. Yo asumo que solamente llenamos aquellos a los que nos corresponden o a los que le corresponden los miembros que están llenando el documento. Exactamente. O sea que no hay problema si se quedan algunos espacios en blanco en esa parte. Ajá. Incluso si uno entrevista, por ejemplo, a un evangélico cuadrangular, un adventista, alguien que desea con buena voluntad participar, evidentemente no va a poder poner ninguna pastoral. O sea, todo el cuadro primero pondrá solamente su nombre, correo, teléfono y lo demás, pero no podrá llenar el documento, los cuadros sobre pastoral, porque no participa de nada de eso. Y entonces podrá llenar los cuadros, los subsiguientes, donde se pregunta, bueno, lo que usted ha visto, lo que usted conoce sobre la Iglesia Católica, porque tiene familia que son católicas, ¿cuáles son los problemas que no tocan los católicos? ¿O cuáles son los que sí tocan? En orden ascendente. Entonces, ahí puede llenar eso. O incluso un ateo, un agnóstico. Uno puede decirle, bueno, desde su punto de vista como agnóstico, ¿usted qué piensa que la Iglesia no está tocando y que es sumamente importante y no lo toca? O que sí lo está tocando. Así que muchos documentos irán no totalmente llenos. Llevarán vacíos porque a cada uno le corresponde llenar lo que le corresponde. Y la segunda consulta que le tengo es referente a estos listados ascendentes y de los temas pues que se tocan y que no se tocan en las pastorales. Allí, si es un grupo que lo está llenando, ellos tienen que los temas de acuerdo a la mayoría. Llegar a un consenso. Al consenso. Llegar a un consenso, sí. No solo por mayoría, sino que se plantea, y si bueno, hay una mayoría que hizo un tema y luego los demás, la minoría no, tienen que llegar al consenso entonces. Y darse cuenta, estamos de acuerdo que este es el orden adecuado.
Porque puede pasar que uno lea uno de los elementos y dice, a mí me parece que es este, pero a ti te parece. Pero en la práctica no es ese. Por eso le decía que este cuestionario, para hacerlo bien, hay que dejar que toque nuestra vida, que toque nuestro corazón. No es llenarlo por llenarlo. Padre, ¿y cómo se tiene orientado en un momento dado lo que son los grupos internacionales, inclusive a nivel latinoamericano, que van con chateos o con Facebook? Porque ellos también forman parte, bueno, estamos reintegrando todo lo que es Latinoamérica. Bueno, los grupos internacionales participan en dos niveles. Uno, como grupo internacional, hacen una sola presentación del documento, llenan el cuestionario como grupo internacional, también lo llenan como grupo nacional, porque muchos grupos internacionales tienen también, claro, su grupo nacional. Por ejemplo, la Renovación es internacional, pero está la Renovación Católica de Panamá y la de David. Entonces, en cada estamento debe llenarse, en cada nivel eclesial debe llenarlo. Por ejemplo, Celinda participa de la Renovación Nacional. Entonces, ella participa de él cuando llena el cuestionario a nivel nacional. Pero ella debe organizar el cuestionario a nivel diocesano. ¿Por qué? Porque a nivel nacional no van a participar todos. Mientras que en el diocesano participarán otras personas de la renovación que no pudieron en el nacional. Y luego también participar ella sola también, hacerlo solita. Llenar el cuestionario a título personal. También lo hará tal vez con la parroquia, etcétera. Entonces, no importa participar varias veces si es de distintas formas. Ahora, lo que no hay que hacer es llenar el cuestionario solo 3 veces, no, basta con una sola. Perfecto. Ok, muchas gracias. Para servir. Muy buenas noches, Padre Rory. Buenas noches. Hermanos, para mí es un honor acompañarles en esta reunión esta noche. De verdad me siento muy contenta de haberlo escuchado porque usted ha hecho una explicación muy amplia de lo que se quiere con esta asamblea eclesial. Entiendo que esto es como el hilo conductor de todo lo que es el sueño del Papa Francisco. Y ojalá y se lograra porque realmente la iglesia necesita transformarse, necesita renovarse. Hay muchas cosas que hay que cambiar. Pero para lograr eso es importante que nosotros conozcamos nuestra realidad. Y es lo que usted decía hace un momento, es la necesidad de que entremos a leer los documentos, a informarnos de cuál es la realidad que tienen nuestros países y que en función de eso podamos dar nuestras opiniones objetivas. Nosotros como Renovación Carismática estamos invitando a todos nuestros grupos a nivel nacional que como grupos se reúnan y revisen los documentos y puedan hacer sus aportes como grupo de Renovación Carismática. Porque de repente la realidad de nuestra Renovación Carismática no es la misma de las otras pastorales. Así que es importante desde nuestra perspectiva como emisarios del Espíritu Santo, cómo nosotros vemos nuestra realidad y cuáles son los aportes que como Renovación Carismática nosotros queremos ofrecer también para estos cambios y esta renovación que la Iglesia necesita tanto a nivel nacional como a nivel de Latinoamérica. Por eso es que le estamos pidiendo a todos los grupos de las distintas diócesis que se reúnan, que revisen los documentos, que llenen los cuestionarios y que por favor nos los hagan llegar al correo electrónico de la Renovación Nacional. Nosotros tenemos ese cuestionario que usted acaba de describir, nosotros lo bajamos y le hemos puesto algunas indicaciones muy personales de la renovación que les estamos pidiendo entonces a los hermanos que como grupo se reúnan y nos hagan los aportes y que nos los envíen a los correos que estamos agregando ahí en el cuestionario. Porque como Renovación Carismática pues necesitamos también tener presencia a nivel nacional y a nivel incluso de Latinoamérica, como Renovación Carismática, tener presencia en todo lo que es este proceso de transformación que se requiere para la Iglesia.
Así que con mucho gusto, hermanos, nosotros vamos a estar recibiendo los aportes de ustedes para tener también nosotros una especie de backup de todo lo que ha sido el aporte de nuestros hermanos de Renovación Carismática a nivel nacional. Es importante una cosa, tener claro que si a nivel nacional lo van a hacer como un solo grupo, tienen que dar un solo cuestionario. Si van a hacerlo como un solo grupo. No, nosotros queremos que cada grupo haga su aporte. A ver, si lo van a hacer como diócesis, tienen que mandar eso a la diócesis, al vicario de pastoral de su diócesis. ¿Por qué razón? Porque recuerden que la diócesis es la instancia que acoge todos los grupos y movimientos. Y cada diócesis tiene su variación, su particularidad cultural, económica, etcétera, política. Entonces, no es lo mismo que llenen en Panamá Oeste, por ejemplo, o en Panamá Centro, a que llenen en David. Aunque sea la misma renovación, hay distintas realidades. Hay contextos distintos. Exactamente, los contextos y los pretextos, ¿no? Entonces, por eso, pero la renovación de David debe mandarme a mí lo que hace. ¿Sí? Si quiere mandarle a ustedes para ustedes vean un poco, puede hacerlo. Pero los que lo van a mandar al CELAM somos nosotros. Ok, ustedes lo van a hacer así por movimientos, padre. Cada movimiento le envía a ustedes. La diócesis sí. Bueno, acá no se ha estilado de esa manera. Nosotros le pedimos a cada grupo de las distintas parroquias que como renovación se identifiquen y envíen directamente el cuestionario, pero que nos envíen una copia para nosotros tener la información. Perfecto. Pero no se ha estilado pensarlo a nivel de diócesis ni de vicaría. Eso lo están haciendo es a nivel de parroquias. Es que no es importante a nivel de diócesis por movimiento, es importante. ¿Por qué? Porque eso le va a dar luces a la diócesis. Claro. Los aportes del movimiento le van luces a la diócesis. Es importante por eso. Usted nos recomienda que lo hagamos a nivel de diócesis, entonces. A nivel de diócesis. Ahora bien, miren, algo importante. Hay que ver si las otras diócesis lo van a hacer así. Es que eso es lo que pasa. Yo creo que no lo están haciendo de esa manera. Si no lo están haciendo así, entonces ustedes recogen lo de toda la nación, pero a nosotros nos dan el material que le corresponde. Sí, exacto. Lo que pasa, padre, también es que el mismo formato, como se ha creado, da al lugar a que, vamos a suponer, como usted dijo, un gnóstico, un ateo, simplemente entre y opine sin mandar esa información a nadie. A ningún lado. A ningún lado, va directamente al CELAM. Sí, exactamente. Sí. Como el formato está creado de esa forma, es como bien ambiguo. Hasta un hindú puede entrar desde que viva en Brasil, escribe mi opinión y lo manda, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que pasa, que el mismo formato lo que da lugar a la amplitud, ¿verdad? Por eso en la parte de la parroquia puede darse un fenómeno también. La parroquia da su opinión de todos los grupos que hay en la parroquia, y la parroquia la manda a la vicaría. La vicaría absorbe la información y la manda, pero puede darse que es un grupo, parece algo, un pequeño grupo de X, o como poner la comunidad de catequistas, parecía algo, un catequista. Ellos quieren mandar su opinión y la mandan. Eso se puede dar. Y yo creo que a veces se puede dar, no debe ser, pero eso se puede dar. Entonces, porque es muy es demasiado amplio lo que pasa es que los contextos de cada grupo o de cada pastoral son distintos también. Yo no sé cómo las parroquias van a meter todo eso en un solo formato. No. Es que no lo van a hacer, no se puede hacer. No se puede. Nosotros tuvimos una reunión con unos representantes del CELAM hace un par de meses, ya un mes largo, y ahí yo les planteaba eso, que primero el formato del cuestionario está hecho para católicos, porque es una asamblea eclesial, ya el nombre abarca la iglesia. Pero yo le decía, si queremos que otros fuera de la iglesia participen, puede haber cabida en las partes de las pestañitas y esa parte de los cuadros, ¿no? Pero también decíamos que mucha gente puede entrar
directamente al CELAM por la página, pero que debería entrar a título personal. Ah, sí, claro. Cuando es a título eclesial, tiene que entrar por la vicaría y por la diócesis a Panamá y de Panamá a el CELAM. Porque te preguntan, sí, exacto, te preguntan ahí entonces, la diócesis. Por ejemplo, exacto. La parroquia, nosotros tenemos, qué sé yo, los discipulitos misioneros, ellos están llenando un cuestionario. Las catequistas están llenando un cuestionario. Los papás de catequistas están llenando otro cuestionario. La pastoral litúrgica está llenando otro cuestionario. La pastoral de la salud está llenando otro cuestionario. Precisamente porque son escenarios distintos. Sí. Y lo que se quiere saber es si en cada pastoral, qué es lo que está ausente y qué es lo que está presente. Y entonces cada parroquia va a enviar todos los cuestionarios de su gente. Eso va a ser un montón de información. Mucha información. Bueno, claro. Eso es lo que nosotros queremos también como renovación, porque todos nosotros formamos parte de distintas parroquias y como parte de las parroquias tenemos aportes, ¿no? Pero como movimiento de renovación carismática también nos debemos identificar. Sí, claro, por supuesto. Debemos hacer nuestros aportes como grupo de renovación carismática. Por ejemplo, si usted va a hacer allá en la plataforma como renovación carismática. Entonces, esos aportes son los que queremos que nos hagan llegar a nosotros. Si ustedes van a hacer, fíjense, si ustedes van a hacer uno como renovación carismática de Panamá, eso significa que tiene que ser una reunión como esta, con todos los que puedan de renovación y juntos llenar el cuestionario. ¿Por qué razón? No funciona por lo que el de David le mande a ustedes y ustedes con ese llenen uno nuevo. No se puede hacer eso. No. Nosotros lo que queremos es tenerlo como reservar. Bueno, nosotros la información y tenerla ahí como un backup de todo lo que ha sido el aporte de cada grupo, de cada diócesis, de cada parroquia. Eso se puede hacer, Pero nosotros no vamos a modificar la opinión de ningún grupo en particular. Ellos van a enviar su información directo al CELAM. Yo lo que le recomiendo es cada diócesis haga llene su cuestionario, lo manda a la vicaría pastoral, a la diócesis y le manda una copia a la renovación nacional. Eso es lo que estamos pidiendo. Pero ahora la renovación nacional, pero la renovación nacional manda lo que ella hizo como renovación nacional al CELA y tiene que hacerlo, entonces sería el encargado de renovación de la conferencia episcopal. Sí, perfecto, me parece muy bien. Me parece que ese es el camino, padre. La pregunta para usted, padre, ¿ustedes como renovación de la diócesis se van a agrupar para hacer un solo cuestionario o cada parroquia que tiene su movimiento de renovación se va a agrupar y va a hacer su propio cuestionario? A ver, porque lo que queremos realmente es la participación de la mayor cantidad de personas. ¿Qué Así recomiendo que yo? Siento que debemos ir a lo más bajo, ¿no? Lo más Mire, yo recomiendo lo siguiente. Por ejemplo, en Chiriquí, Celinda, con el equipo, llama a toda la renovación y hacen el cuestionario. Pero Celinda, con el grupo de renovación, bueno, San Martín de Porra hay un grupo de renovación, ella hace otro cuestionario ahí. Y si hay un grupo de renovación en el Verbo Divino, allá se hace otro cuestionario. Aparte del general. ¿Por qué razón? ¿No sería dos veces la misma información? No, porque probablemente en el general no pueden estar todos y no puedan opinar todos. ¿Ve? No van a llegar todos a hablar. Y en el pequeño sí van a hablar todos. Esa es la idea. Por eso era que nosotros hablábamos de los grupos pequeños, de cada grupo, movimiento, de cada parroquia que hiciera su aporte y lo enviara y nos los reenviaran a nosotros. Pero ahora usted nos está dando la idea de hacerlo a nivel a nivel de la diócesis. Exactamente. Lo que no sé si eso sería como duplicar los conceptos. No, para nada. Porque fíjense, por ejemplo, Andricel está con discípulos misioneros. Y allí en la cuestionario con ellos, pero también tiene que llenarla con prematrimonial. Pero resulta que los de prematrimonial hay otras personas ahí. Igual, la renovación carismática diocesana no van a reunirse todos los carismáticos de David. No. Mientras que cuando se reúnan en la parroquia van a ir muchos más, va a haber otras opiniones. Ok, perfecto. Y esa es la idea, que haya la mayor
cantidad posible de participantes. De participantes, que eso es lo que queremos, que cada grupo pequeño de cada parroquia se reúna, resuelva su cuestionario, lo envíen a través de la plataforma y nos lo reenvíen a nosotros. Así es. Es lo que queremos. Bueno, ahora, si ustedes desean hacerlo a nivel de diócesis, también vale, ¿no? Pero nos interesa la mayor cantidad de participación de los hermanos de las distintas parroquias. Muy bien, así. Excelente. Buenas noches, padre. También, hermanos, también lo que pasa es que en el contexto de la parroquia es diferente al contexto de la diócesis y a nivel nacional. Entonces, esa parte, pues la visión de la parroquia no va a ser la misma que a nivel de la diócesis, y es importante que esa parte se haga conocer, se dé a conocer. El problema acá en Chiriquí, por lo menos, es que la parroquia donde había organización de renovación era la Iglesia del Carmen, pero ahí como que ha desaparecido eso. Entonces, como renovación como grupo, no existe. No existe, ¿no? Así que tiene que ser como diocesana. Claro, sería como diocesano, pero procurando que participe la mayor cantidad posible. Okay. Sí. Lo otro que les quería recordar es que todo este trabajo se tiene que ver desde 3 puntos de vista, tal como lo dijo usted hace un momento, padre, desde el ver, que es el conocer la realidad, el conocer la problemática, el poder entenderla, y después el iluminar a la luz de la palabra, a la luz de Jesús. ¿Qué nos dice Jesús en función de esa realidad que estamos viviendo o que estamos viendo en nuestros pueblos latinos? Y ya una vez que hemos analizado como grupo esa iluminación de la palabra, entonces buscar las propuestas de acción para ver qué es lo que hay que cambiar. Eso tiene que ir en función de esas 3 perspectivas para poder que los aportes sean objetivos. Es importante. Bueno, aquí se ha dicho desde el mismo CELAM, el Papa, que vamos a continuar con el método inductivo, teológico inductivo, del ver, jugar y actuar. O ahora ver, iluminar y actuar, como sea, ¿no? Es similar. Pero que es un método muy válido porque se ha usado casi en todas las conferencias del episcopado. Entonces, se va a usar ese método, el ver, juzgar o iluminar y actuar. Y actuar, así es. Por ahí quería hacer una pregunta, Eric Sanjur. Sí, padre. A nivel de pastoral juvenil diocesana, habíamos nosotros pensado hacer a nivel zonal. Estamos trabajando bastante bien, gracias a Dios, el tema de las zonas. Sí, hemos pensado a nivel zonal, pero escuchando lo que ha comentado, entonces tendríamos que hacerlo en los 3 niveles. El nivel diocesano con los coordinadores delegados, a nivel zonal con sus coordinadores y sus delegados parroquiales, y a su vez en las parroquias. A nivel parroquial, exactamente. Eso dará una mayor información. Por supuesto. Sí. Exacto. Ok, era eso. Gracias, padre. A la orden para servirles. ¿Alguien más? ¿O algo más? Si no, entonces cerraría. Muy agradecido, padre Rory, en nombre de la Razón Carismática a nivel nacional, sobre todo algunos grupos que están pegados en las redes sociales que están aquí en sintonía. Queremos agradecerle, ¿verdad? Y le aseguro, padre, que vamos a llamarlo por ahí por un par de ¿verdad? Experiencias, de que su agenda está muy full. Por ahí le mandamos con tiempo, con Marcos, unas posibles enseñanzas, sobre todo en este marco de la Asamblea Eclesial, ¿no? Por en esa campaña que estamos, ¿no? Así que agradecido. Buenas noches, bendiciones. Hasta luego. Hasta luego.